Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustavitator y hoy les traigo a uno de los mejores teléfonos en relación calidad-precio para este 2021. Estoy hablando del Samsung S20 Fan Edition, un teléfono de alta gama a un precio de gama media en el cual le han recortado partes específicas en el presupuesto para que no sintamos esa pérdida de calidad. También disponemos de opciones de mucha calidad, por ejemplo como el hecho de grabar en video en 4K a 60 cuadros por segundo, tanto en la cámara trasera como en la delantera, y muchísimas funciones más que vamos a descubrir en este pequeño unboxing y review del teléfono. También te invito a que te quedes hasta el final del video porque voy a realizar el sorteo del dron para todas aquellas personas que estén suscritas y que hayan comentado el video que les figura ahí en la pantalla. Así que sin dar más vueltas, ¡vamos al video! Muy bien amigos, comenzamos con el unboxing de este teléfono marca Samsung denominado S20 Fan Edition. Comenzamos con la apertura. Muy bien, comenzamos. Aquí tenemos el teléfono, ¿sí? En este caso el Samsung S20 Fan Edition. La carcasa es completamente plástica, ¿sí? Tenemos un recubrimiento de metal solamente en el exterior, en el contorno, y tenemos una doble cobertura de film tanto en la parte delantera como en la trasera. Muy bien, aquí tenemos el cargador que es de 15 watts incluido con el teléfono. No es la carga máxima soportada, ya que este teléfono es posible recargarlo con un cargador de 25 watts y también de forma inalámbrica hasta 10 watts. Por este lado tenemos el cablecito USB tipo C, se lo nota de muy buena calidad, y también viene incluido de la marca AKG unos auriculares, ¿sí? Que vienen para conectarse directamente al puerto micro USB, ya que este dispositivo no posee puerto de jack de 3,5 milímetros. Muy bien, siguiendo con el teléfono, te cuento que tiene una pantalla denominada Infinity O, en el cual tenemos en la parte superior la cámara de 32 megapíxeles frontal. El tamaño de esta pantalla es de 6,5 pulgadas. En la parte dorsal tenemos un conjunto de cámaras, las cuales un sensor principal de 12 megapíxeles, seguido de un sensor de 12 megapíxeles ultra gran angular, y por último tenemos un sensor con teleobjetivo de zoom óptico de 3x de 8 megapíxeles. A este recuadro también se le suma un flash LED. En la parte lateral derecha tenemos las teclas de subir y bajar el volumen, la tecla de encendido. En la parte superior tenemos un micrófono junto con la ranura de micro SD. Fíjense, me había quedado escondidito debajo de la tapa el compartimento donde tenemos los manuales y la guía rápida, y en donde encontramos el pin para extraer la micro SD. Aquí está. En este teléfono se encuentra en la parte superior. Tenemos por una nano SIM de un lado y del otro lado una micro SD hasta 1 TB de capacidad. En este lateral no tenemos absolutamente nada. En la parte inferior tenemos un parlante, el puerto tipo C para cargar nuestro dispositivo o conectarle diferentes tipos de accesorios, y un segundo micrófono. Siguiendo con las características de este teléfono, puedo contarte que cuenta con certificación IP68, la cual otorga una resistencia al agua de 1,5 metros de profundidad durante unos 30 minutos. ¿Sí? Algo realmente bueno. Con respecto al color, te cuento que Samsung Argentina lo comercializa en 4 diferentes versiones, junto con una cantidad realmente muy variada de accesorios originales para este dispositivo, el cual pesa alrededor de 190 gramos, que junto con su batería de 4500 mAh le otorgan realmente una sensación muy agradable. El tamaño es realmente justo, un tanto más grande que del S20, que tenía una pantalla de 6,2 pulgadas y una batería de 4000 mAh. Con respecto a su pantalla, como dijimos anteriormente, es de 6,5 pulgadas con una resolución máxima de Full HD+, la cual comparte con su hermano mayor el S20 la capacidad de tener una tasa de refresco de 120 Hz, la cual se puede disminuir a 60 Hz en el caso de no ser necesario, y aumentar o prolongar el uso de la batería. La tecnología es Super AMOLED, no es Dynamic AMOLED y de 1440 como en su hermano mayor el S20, pero esto repercute en un mayor uso y durabilidad de la batería. Te cuento también que la resistencia de esta pantalla es un Gorilla Glass 3,
comparándolo con el del S20 común, que posee un Gorilla Glass 6. Si nos referimos al sistema operativo de este Samsung S20 Fan Edition, te cuento que viene de fábrica con un Android 10, que seguramente después recibirá una actualización de Android 11, junto con la capa de personalización One UI 2.5. Realmente corre súper rápido, es muy ágil. La verdad que este procesador Exynos 990 hace que este teléfono vuele. A esto se le suma unos 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. También debo contarte que existe una versión de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, pero que en la Argentina no se comercializa de manera oficial. Una variante de este Samsung S20 Fan Edition es la de 5G, la cual posee otro procesador, el Snapdragon 865, que repercute en un mayor consumo energético, ¿sí? Y por lo tanto la duración de la batería es considerablemente menor. Con respecto a la seguridad, te cuento que podemos utilizar tanto el desbloqueo por huella como el desbloqueo facial. A pesar de que el bloqueo está ubicado en la pantalla, es realmente rápido, la sensación es muy buena, se aprecia una calidad realmente muy buena en todo el teléfono, no solamente en la construcción sino también en el rendimiento, y esto lo vamos a corroborar con el resultado de Antutu. Muy bien amigos, ya tenemos el resultado de Antutu y nos arrojó unos 514.685 puntos. Realmente un teléfono de alta gama a un precio de un gama media, ya que este teléfono en la página oficial de Samsung y otras como Mercado Libre, por ejemplo, lo podemos encontrar por tiempo limitado en unos 69.999 pesos. Un valor realmente más bajo que lo encontrábamos hace unos meses atrás, así que realmente es una oportunidad muy buena para aquellos que anden buscando un teléfono de altas prestaciones a un precio de un gama media. Muy bien amigos, ya tenemos el teléfono listo para utilizar. Le realicé todas las actualizaciones necesarias y además le instalé un par de jueguitos para probar el rendimiento. Y fíjense que tenemos unos 29 GB ocupados de 128, ¿sí? Lo cual nos otorga un resultado de 99 GB disponibles. Un resultado realmente muy bueno. Por un buen tiempo no vamos a necesitar de una tarjeta para extender la memoria del teléfono, pero luego de un lapso sí, sobre todo si utilizamos la opción de grabar video en 4K, ya que realmente toma unos videos de muy buena calidad. Muy bien. Iniciamos la prueba de video de la cámara trasera en 4K a 60 cuadros por segundo. ¿Sí? Fíjense la calidad, también estamos probando la calidad de grabación del micrófono. Esto es realmente increíble, fíjense la calidad de imagen que tenemos. Yo estoy caminando, ¿sí? El video es súper suave, realmente muy suave. Ahora estoy probando la cámara de 32 megapíxeles frontal, grabando en 4K también a 60 cuadros por segundo. Fíjense realmente el rango dinámico de este teléfono, de este sensor, es realmente increíble. Todo súper suave, ¿sí? Ahí vemos diferentes condiciones de luz. Ahí. Muy bien. Terminamos un poquito. Sosteniendo solamente con mis manos, no hay estabilizador. Impresionante. Con respecto a la memoria RAM, fíjese que tenemos 3,3 utilizados de 6 GB de memoria total, los cuales nos otorga aproximadamente unos 2 GB libres para utilizar. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Vimos las principales características del Samsung S20 Fan Edition, pero te pido que todavía no te vayas porque voy a realizar el sorteo del dron por los 4.000 suscriptores. Si te gustó el contenido de este video, te pido que le dejes un like, algún comentario y que te suscribas al canal. Ahora sí, ¡vamos al sorteo! Muy bien amigos, comenzamos con el sorteo del dron para todos los usuarios que hayan comentado el video. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es copiar el enlace. Vamos a la página de sorteos.com, pegamos el enlace, cargamos los comentarios. Tenemos 80 comentarios de 39 comentaristas diferentes. Vamos a elegir un ganador y por las dudas 2 suplentes.
Elegimos el ganador. Germán Venturini ha sido el ganador del dron con el comentario muy buen contenido, gracias, muy bien. Teníamos como segunda opción a Ángel Moyano y como tercera opción a Eduardo Pérez. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Felicitaciones a Germán Venturini por haber sido el ganador de este dron. Les deseo muchísima suerte a todos ustedes y nos vemos en la próxima.